historia literaria de Colombia es don Gustavo Álvarez Gardiazabal. Su novela Cóndores no entierran todos los días hace parte de la antología necesaria de la literatura en Colombia. Es la historia de la violencia, la historia del cóndor en el norte del Valle del Cauca, una de las obras más leídas, más editadas, más reeditadas y más pirateadas, claro, y que de fue la historia de Colombia. Película también. Pero por supuesto, una producción literaria muy fértil. Ahora, uno de los eventos más divertidos en la instalación de la Feria del Libro de Cali, donde invitaron a Gustavo Álvarez Gardiazabal a que presentara la nueva reedición de otra de sus novelas, que es El último Gamonal. Y como pocas veces sucede, la gente terminó con carcajadas, pero además con agudeza política, que ha sido siempre la característica de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y por eso, por todo lo que ha hecho, me da mucho gusto tenerlo hoy aquí a las 7:08 de la mañana. Gustavo, un gusto saludarlo. El gusto es para mí y muchísimas gracias a todos los oyentes. Él sigue en su casa de Río Frío, en Tuluá donde nació, en Tuluá donde ha vivido, y todos los días, William, se manda unas crónicas que son buenísimas. Ya va en la crónica, ¿qué es? 1004, 1005, ya pasó a la crónica 1000. Estamos en el 1007 hoy y estoy hablando hoy de los torturadores del Internet, esos programadores que nos atormentan cada que vamos a pagar al final de mes los servicios públicos, porque cambian y cambian permanentemente la ruta para uno seguir y lo torturan a través de esa pantalla. Y acaba de pasarles un chasco a los de Celsia muy grave, porque atiborraron como cualquier cuadro de rococó la cuenta y uno no daba por dónde. Y claro, les descubrieron la fragilidad y los han hackeado y han tenido que suspender el pago por... Uy, o sea, palabras mayores en este operativo. Por ejemplo, vea, en tema de salud, a mí me divierten mucho las crónicas de Gardiazabal, porque además dice las cosas como son. En temas de salud, hace poco se hizo una criticando lo que le está pasando en el colapso a la gente que tiene que reclamar sus medicamentos. Hablaba de Audifarma, hablaba de la nueva EPS, y dice que esto cada vez se parece más a Cuba, y dijo, entre comillas, para las tortugas zurdas que nos gobiernan, da lo mismo que el FOMAC atienda bien, mal o nada a los maestros, porque ningún docente puede hablar mal de lo que hace el gobernante y sus aturdidos ministros. ¿Cómo nos va, comillas, en el gobierno de las tortugas zurdas? Bueno, pues parece que no nos fuera muy bien, porque el gobierno, que le gusta no perder como Jalisco, ganar siempre, cada vez vive reculando y reculando más. Lo que hizo con los maestros fue una carcajada sin nombre. Los maestros le dieron plata de su fondo de sindical para la campaña, y el premio fue quitarles el suministro de salud que lo tenían tan garantizado y lo cambiaron por otro. Es lo mismo que estaba criticando de los recibos de final de mes. Y así, en ese plan, van a empezar a hacer muchas cosas. Es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, Juan, cuando ya no hay gas ni petróleo, porque no lo dejan explotar, no lo dejan ni siquiera importar, porque tampoco tenemos regasificadora. Y sí, nos estamos pareciendo a Cuba. No es exageración de novelista, es así empezó Cuba. Gustavo, y Venezuela, y muchos países del vecindario. Sí, pero tanto en Cuba como en Venezuela hubo fuerza armada que respaldaba al presidente. Aquí tenemos una crisis de seguridad, la berraca. Esto no es los disidentes de las FARC, como han querido llamarlos los amigos del doctor Santos, para que no se le dañe la paz de La Habana. Estos son ejércitos de traquetos iguales a los que tuvimos en el Valle del Cauca hace 40 años. Estos ejércitos de traquetos no tienen jefe único, son muchos grupos. Y como el gobierno se inventó una fórmula de la paz total, le dio a las Fuerzas Armadas tate quieto y a los ejércitos de traquetos que tomen el poder en muchísimas partes de Colombia y en las barriadas de muchas ciudades. Gustavo,
esto que está pasando, hablábamos hoy de Jamundí, por ejemplo, y de las solicitudes que está haciéndole Dilian, la gobernadora, al presidente para que los atienda, para que hagan un operativo serio. Esto de Jamundí es una guerra de ejércitos de traquetos. Por supuesto, porque es una republiqueta independiente que aparentemente está coordinada por el señor Mordisco. Pero resulta que dentro de esa republiqueta independiente hay por lo menos 3 grupos de 3 jefecitos que cada uno tiene su renta por aparte. Recuerde que aquí ha cambiado tanto el negocio que los mexicanos vienen y compran in situ y pagan en rama. Ya no ha oído usted hoy hablar más de lavados de dólares ni de esas cosas así. No, vienen, pagan en rama. Por eso hay tanto flujo de dólares en Cauca, Nariño y el Valle del Cauca. Ahora, Gustavo, mirando o haciendo un análisis de lo que han sido estos 2 años largos del gobierno de Gustavo Petro, uno de sus ejes fundamentales o de su propuesta, justamente lo menciona usted, es lo de la paz total. ¿Qué pretende el gobierno del presidente Petro con esa paz total, en su opinión? La idea en teoría es muy válida, porque si en este país hemos vivido tantísimos años en una permanente guerra, pues lo mejor es reunirlos a todos sin hacer ninguna distinción en tabla rasa y tratar de acomodarlos. Pero eso en la realidad ya se está viendo que es imposible, porque cada uno tiene unas ambiciones y tiene unos recuerdos. Y no estamos tratando con guerrillas ideológicas. Queda la del ELN, que dice ser ideológica, pero está metida llena en el negocio. Entonces están manejando una solución para ejércitos de traquetos con modelo de guerrillas ideológicas. Ahí está la equivocación. Don Gustavo, buenos días. Una pregunta pues como muy personal, y es usted hablando como siempre lo ha hecho, sin pelos en la lengua y diciéndole las verdades a tanta gente, entre otras a estos señores de los grupos criminales. ¿No le da miedo? ¿No ha recibido nunca una amenaza por todas estas cosas que usted denuncia? Mire, en Colombia la opinión se murió por cuenta del miedo o de la plata, porque se necesita la pauta para poder sostener el aparataje de opinión, o se necesita libertad absoluta. Yo afortunadamente la tengo. No tengo ningún patrocinador, todo corre por cuenta mía, mi podcast sale diariamente y cada vez tengo miles y miles de oyentes y seguidores. Y no tengo ni siquiera asistente ni ayudante. Y he vivido siempre en territorio rojo, el territorio caliente. Y lo único que he hecho es el diálogo y la razón para poderlos poner. Yo no tengo miedo, esa palabra no existe en mi diccionario. Impresionante. Gustavo, si alguien le preguntara a usted cuál es el mayor error que ha cometido el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿ese cuál es? El de haber prohibido que se siga explorando y explotando gas y petróleo, porque eso nos va a llevar a una situación de hecho muy delicada y económicamente nos va a dejar casi que ahorcados. Es lo peor que ha hecho en todo este tiempo. Los otros son ideas como la de la paz total, de pronto son luminosas, pero en la realidad son imperiosamente difíciles. Pero esto de gas y petróleo, y además no tener regasificadora, nos está jodiendo del totazo. Gustavo, hablábamos del inicio de la Feria del Libro y de toda la conversación sobre el último Gamonal, y yo decía que usted tal vez es uno de los autores más pirateados de Colombia. Sus obras tienen doble registro, digamos. Las editoriales hacen ese esfuerzo enorme, pero se consiguen en todos los semáforos. Bueno, esta ha sido la eterna batalla durante 55 años desde que estoy editando. Cóndores no entierran todos los días, el libro más pirateado de este país. Tanto así que para poderlo combatir, Otto Morales Benítez me ayudó a que desde la editorial Ariel de Guayaquil sacaran ediciones de Cóndores por toda América Latina al precio de un periódico. A mí no me pagaron sino escasos 2.000 pesos de entonces, pero sacaron 250.000 ejemplares y barrimos a los piratas.
Ahora estoy sacando una colección, la Biblioteca Gardiazabal. Ese es otro acto de las locuras que yo hago. Puse de acuerdo al periódico El Tiempo, que tiene la editorial Intermedio, y a los almacenes Éxito, para que sacaran la Biblioteca Gardiazabal al precio más barato que ellos pudieran. Y entonces usted entra a un almacén Éxito y encuentra una góndola de Gardiazabal. No sé si se hubiese visto eso antes, pero por lo menos estoy en contacto y a precio muy barato para que la gente me lea. A esta edad yo no voy a conseguir plata con libros. Yo lo que voy a conseguir es a prolongar mis ideas. Mire, la escandalera que se ha formado ahora con el último Gamonal, que es el número 7 de esa biblioteca. Todo porque cuento la historia de uno de los Gamonal que hicieron la historia. Hasta Germán Santamaría vino alguna vez a hacerle un reportaje al Gamonal de Trujillo y lo publicó en El Tiempo y creo que sacaron hasta un premio. Gustavo, era distinto ese país de los gamonales, ¿no? Era muy distinta la política de los gamonales, que fue derivando hasta lo que tenemos hoy. Los gamonales hicieron a Colombia. Sin los gamonales no hubiésemos podido hacer al país. Este era un país rural y necesitaba gamonales en cada pueblo. Los hubo hasta en las ciudades capitales, mientras se fueron dividiendo en gamonalitos, en barriadas. Los gamonales eran la concentración del poder político, el poder económico, la astucia y sobre todo las ganas de poder. Y en esas condiciones ellos eran los que se les sugerían a los gobernantes de arriba o a los gobernantes de abajo que hicieran X o Y cosas para que los pueblos se desarrollaran. Los partidos políticos dejaron de ser partidos políticos, se volvieron en cooperativas de contratistas. Y como son hoy cooperativas de contratistas, los congresistas fungen como tales y el gobierno se maneja a base de contratos. Eso está acabando con los gamonales, porque el gamonal no alcanza a tener tanta cobertura. Le ponen a escoger un gamonal y, por ejemplo, un influencer de esos que ahora tienen tanto impacto político, ¿qué escoge? No, yo me quedaría con el gamonal, que por lo menos es una sola persona y lo conozco de carne y hueso y sé de sus actuaciones. Los influencers viven disfrazados perfectamente, con ese disfraz muy parecido al que ha usado Petro manejándonos como influencer. Se vistió del disfraz de Cambio y vea a dónde nos llevó. ¿Y el disfraz de Cambio ha ido perdiendo las caretas y las máscaras? ¿Cómo va el disfraz de Cambio desde su perspectiva? Lo siguen modificando día a día, porque como las acciones que toman no son capaces de valorarlas hacia adelante, sino que están llenas de una inmediatez, no se dan cuenta del daño que hacen y tienen que echar reversa. Pone usted, Gustavo, al presidente Petro como influencer, y como influencer, manejando las redes sociales, ha vendido una idea de que se está fraguando un golpe de Estado en su contra. ¿Qué piensa de esa narrativa que se ha instalado allí? A los influencers no siempre les resultan lo que van montando. Muchas veces se estrellan contra las paredes. Él ha hecho un esfuerzo mayúsculo por decir que le están dando un golpe de Estado, pero no nos hemos dado cuenta que eso que ha hecho ahora su gobierno con la SIC para ingresar a la registraduría, ese sí es un golpe de Estado a la democracia, porque se está metiendo una superintendencia de industria y comercio para administrar a la registraduría, que es donde se manejan los puntos vitales de la democracia. Eso sí es un golpe de Estado, y aquí no le han parado bolas. ¿Cómo salimos de esta situación, Gustavo, después de todo este recorrido que usted ha hecho en la política, en la literatura, en la vida colombiana, y después de esa torre de control de noticias que usted ha mantenido en Río Frío por tantos años? ¿Cómo salimos de esta? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo ve las elecciones del 26? Deberíamos conversar más, deberíamos sentarnos a buscar soluciones entre todos. Eso no es difícil, la experiencia me lo indica.
en momentos muy duros, cuando fui alcalde, cuando fui gobernador, el diálogo fue fundamental para salir adelante y yo dije que tenía muchos enemigos. ¿Qué le va a pasar al país en este plan? Si siguen embolatando como influencers, que tienen un golpe de Estado por un lado, pero cuando en verdad lo están dando por otro, si siguen creyendo que hay partidos políticos, cuando todos son cooperativas de contratistas y no lo asumen como tal, pues ante una realidad disfrazada cuesta mucho trabajo encontrar solución. Por eso, para el año 26, como no hay partidos políticos, empiezan a salir los candidatos sueltos y en donde hay todavía rigidez de partido anticuado, como en el caso del Centro Democrático, ya se agarraron de las mechas porque el más joven resolvió hacer una encuesta y en la encuesta resultó ganador. Entonces, es un país que rechaza la posibilidad de cambio, un país que rechaza las opciones de ver la realidad como es y sobre la base de la realidad no es capaz de encontrar la solución. Gustavo, ¿cómo podemos oír sus crónicas? ¿Hay que suscribirse? ¿Hay que hacer parte de algún grupo? ¿Cómo se accede a sus crónicas todos los días? Mis crónicas se publican en Twitter, en Face y en YouTube. Todos los días las crónicas de Gardiazabal. Fuera de eso, las reproducen a lo largo y ancho del país, desde Ipiales hasta Riohacha. Y la reproducen muchos periódicos, Occidente, El Imparcial, que es un diario online de Pereira, y como tal en muchos pueblos de Boyacá, de Santander, de Caldas, del eje cafetero, la reproducen en las emisoras de pueblo, que son las que han sostenido esta función vital de la comunicación en los poblados pequeños. Don Gustavo, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. En las encuestas y en muchos artículos de análisis ahora de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, muchos dicen que en la segunda vuelta se enfrentarán Vicky Dávila y Claudia López. ¿A cuál de las dos prefiere usted? No, yo lo que prefiero es que al país lo maneje una mujer, porque hasta ahora no nos ha ido bien del todo con los hombres. Y como existe la posibilidad de tener un ramillete de candidatas de todos los objetos, es posible que eso pueda suceder. Sin embargo, Colombia no juega a la racionalidad porque no acepta la realidad. En que alguien sea capaz de proponerle una solución al gobierno Petro que no polarice totalmente a sus frenéticos seguidores, ese es el ganador. 7:25 es la voz de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Sus crónicas lo acaban de oír, sin derechos de autor, sin tener que pagar regalías ni suscripciones, todos los días, y lo estaremos saludando y consultando su opinión en nuestras mañanas de la FM. Gustavo, éxitos con el último Gamonal, éxitos en la lucha contra la piratería y gracias por haber atendido nuestra llamada. A ustedes muchas gracias y bien, pues reproduzca mis podcast diarios. Yo no tengo derechos de autor, háganlo sin miedo. Pues aquí seguiremos muy atentos de sus crónicas y el avance de las, comillas, tortugas zurdas que nos gobiernan, como ha calificado Gustavo Álvarez Gardiazabal a este gobierno. 7:26, la FM, las noticias como son. En TQ nos mueve la confianza en un mejor